estado viendo el libro de Jonás y cómo empieza diciendo, vino palabra de Jehová a Jonás. El versículo 1 nos habla de que cómo Dios habla a Jonás, este profeta que según lo que encontramos nosotros en Segunda Reyes capítulo 14, fue un profeta que profetizó durante el reinado de Jeroboam II, alrededor del año 760 antes de Cristo. Dios le habla al profeta con una orden clara y directa y le dice, levántate y ve a Nínive, esta gran ciudad, y pregona contra ella. Jonás recibe una orden clara y directa de parte de Dios. La Escritura nos muestra que Jonás sí se levantó, pero no se levantó para obedecer a Dios, sino que se levantó para huir de la presencia de Jehová. Bueno, estando en el barco que lo estaba llevando a una ciudad llamada Tarsis, que se encontraba al extremo opuesto de la ciudad a la cual Dios le había mandado a predicar, cuando Jonás se encontraba en el barco en medio del mar, la Escritura nos dice que Dios hizo levantar una gran tempestad en medio del mar. Y esa tempestad no fue una circunstancia de casualidad, sino que la Escritura deja en claro de que esta tempestad fue una tempestad que Dios hizo levantar. La tempestad y el viento fueron tan fuertes que todos los marineros tuvieron miedo. Estos hombres que toda su vida pasaron en el mar y pasaban en constante trabajo y viendo olas y viendo tormentas y vientos fuertes. Bueno, esta tempestad y estos vientos fuertes que trajo Dios trajeron miedo a la tripulación. Y cada uno, la Escritura nos dice que llevados por el miedo, llevados por el pánico y terror debido a la gran tempestad, cada uno empezó a clamar a su propio Dios. Lo irónico y triste a la vez es que el único profeta en la nave, el del único Dios verdadero, se encontraba durmiendo. Bueno, hoy estudiaremos, amados hermanos, desde el versículo 7 hasta el versículo 16 de Jonás, capítulo 1, y vamos a verlo en dos puntos. Punto número 1, Jonás es confrontado. Y punto número 2, Jonás es arrojado al mar. Vamos a empezar viendo nuestro primer punto. Jonás es confrontado. Desde el verso 7 en adelante, la palabra de Dios dice así. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. La suerte cae sobre Jonás. Bueno, la Escritura nos muestra una práctica de que echaron suertes. No se nos dice claramente cómo lo hicieron. No nos dice que tiraron unos dados, no nos dice la forma. Pero la práctica de echar suertes era algo que se hacía con frecuencia en la antigüedad. Encontramos ejemplos en la Escritura de esta práctica. Encontramos en Levítico capítulo 16, por ejemplo, una práctica relacionada a los sacrificios ceremoniales que se realizaban en el pueblo de Israel. Si nosotros vamos a Levítico capítulo 16, verso 7 en adelante, dice, después tomarás los 2 machos cabríos y los presentarás delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echarás suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo al desierto. Bueno, aquí nos muestra algo que se echaba a suerte, uno de los sacrificios, uno de los rituales. Había 2 machos cabríos en los cuales se utilizaba para el día de la expiación.
Uno iba a ser sacrificado y el otro iba a ser enviado al desierto. Entonces se echaba suerte para ver a cuál le correspondía cuál tarea. También encontramos en el Nuevo Testamento ejemplos sobre echar suertes. Nosotros encontramos en Hechos capítulo 1, verso 26, una vez de que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo nuevamente, al Padre, y quedan los discípulos y realizan la elección del sucesor de Judas. Y en el verso 26 nos dice, y echaron suertes para ver quién iba a ser el sucesor de Judas. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, hermanos, esta práctica es una práctica que encontramos en la Escritura, la de echar suertes. Pero también era una práctica que se llevaba a cabo incluso en los paganos, en aquellos que no creen en Dios, en aquellos que creen en sus propias deidades. También creían que echar suertes, el resultado de esa suerte estaba controlado por alguna intervención sobrenatural. Así que vemos a estas personas guiadas por el miedo, por el pánico, buscando dirección, buscando guía, buscando qué hacer. Entonces echaron suertes. Bueno, la suerte cayó sobre el profeta. Y esto es algo que encontramos nosotros en Proverbios capítulo 16, verso 33. Proverbios capítulo 16, verso 33 nos dice, la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. Si bien estas personas echaron suerte, así como decíamos que la tormenta y la tempestad no fue una casualidad, no es que de forma circunstancial apareció una tormenta, sino que la Escritura deja revelado de que Dios fue quien hizo traer la tormenta. Bueno, hermanos, tenemos que saber de que el hecho de que la suerte haya caído sobre Jonás tampoco fue una casualidad, sino que nos muestra que Dios está al control de toda esa circunstancia. Nada de lo que está pasando aquí en este pasaje es una casualidad, sino que todo está al control de Dios, hermanos. No podemos huir de la presencia de Dios. Jonás estaba intentando huir de la presencia de Dios y Dios constantemente mostrándole de que él no podía escapar, no podía esconderse de Dios. No podía esconderse del gran Dios omnipresente y el Dios soberano, el Dios que tiene el control sobre todas las cosas, el Dios que gobierna sobre todas las cosas. Bueno, hermanos, tenemos que entender de que Dios estaba hablando y encontramos prácticas en el Antiguo Testamento sobre echar suertes, que era una forma en la cual Dios direccionaba, Dios guiaba a veces al tomar decisiones. Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios en otro tiempo habló de muchas maneras, y bueno, esta era una de las maneras en las cuales Dios revelaba su voluntad. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que desde ahora en adelante, cada vez que quieras tomar una decisión, y bueno, vas a decir, de Dios depende la suerte, entonces cada vez que quieras tomar una decisión vas a lanzar una moneda. Porque el mismo escritor a los Hebreos nos deja en claro de que si bien en otro tiempo Dios habló por los profetas y de muchas otras maneras, bueno, ahora nos ha hablado por el Hijo. Tenemos una mejor y mayor revelación gracias a que tenemos la luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo y tenemos la revelación especial, el canon bíblico, la Escritura, por la cual tenemos un método más fiel para pedir y buscar la dirección del Señor. Estos hombres estaban buscando una respuesta a esta circunstancia que estaban sucediendo en el barco. Veamos versículo 8 y versículo 9. Entonces le dijeron ellos a Jonás, decláranos ahora ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar
y la tierra. Bueno, algo frecuente, amados hermanos, que vamos a ver en este pasaje es el cambio de roles entre los marineros y el profeta. En vez de que sea el profeta quien exhorte y confronte el pecado de los marineros paganos, son los marineros quienes confrontan a Jonás, el profeta de Dios. Los marineros realizan preguntas directas a Jonás. Primero le dice, ¿por qué nos ha venido este mal? Decláranos, ¿por qué nos ha venido este mal? Luego le dice, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Bueno, la primera pregunta que realizan los marineros es una pregunta que busca una confesión del pecado de Jonás. Cuando le dicen, decláranos por qué nos ha venido este mal. Es una confrontación directa al pecado de Jonás, para que Jonás pueda confesar su pecado. Las siguientes preguntas son realizadas con el propósito de conocer la identidad del profeta. Amados hermanos, estas preguntas deberían haber llevado a Jonás a reflexionar quién era y qué es lo que estaba haciendo. Deberían haberlo llevado a reflexionar que él era un profeta de Dios y deberían haber llevado a reflexionar que siendo un profeta de Dios estaba actuando de una forma pecaminosa. La respuesta de Jonás nos hace ver de que en cierta manera Jonás tenía un conocimiento intelectual de toda la situación. Versículo 9 en adelante dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás muestra que tiene cierto conocimiento de quién es Dios. Esta descripción y esta declaración de Jonás al decir, yo temo a Jehová, el Dios de los cielos, la tierra y el mar, no es una declaración común que se hacía por parte de los israelitas. Siempre nosotros encontramos a lo largo de la Escritura la declaración más común, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero Jonás les declara a estos hombres paganos, a estos marineros, que Jehová no es el Dios que le pertenece a una nación únicamente, sino que declara que Jehová es el Dios de todo y todos. ¿Se dan cuenta que Jonás tenía un conocimiento intelectual de quién era Dios? Veíamos en el mensaje en la predicación del anterior domingo, de que quizás la razón por la cual Jonás no quería ir a Nínive a predicar era por un entendimiento nacionalista. Por decir, Dios pertenece al pueblo de Israel. No quiero ir a predicar a esa nación pagana, a esa nación que no forma parte de Israel. Y uno podría decir, ¿acaso Jonás cree que Dios no es solamente el Dios de Israel? Bueno, Jonás tiene un conocimiento intelectual de quién es Dios. Y Jonás sabe que Dios no es solo Dios de Israel, sino que es el Dios de todo y todos. Él es el creador de todo. Él está por encima de todos. Él gobierna sobre todo. Jonás tenía un conocimiento intelectual de quién era Dios. Y luego, algo llamativo, amados hermanos, es que Jonás tenía un conocimiento de quién era Dios, pero su predicación, la declaración que él realiza, no está de acorde con sus hechos. Porque en el verso 9, él presenta a ese Dios que es el Dios sobre todo, y él dice, yo temo a ese Dios. ¿Temo a Jehová? ¿En serio, Jonás? ¿Te temes a Jehová? En el verso 10 nos dice que Jonás les había declarado a estos hombres cuando le preguntan, ¿por qué has hecho esto? Y Jonás les había declarado que él estaba huyendo
de la presencia de Jehová. Y él dice, ¿temo a Jehová? Bueno, hermanos, yo no creo que Jonás tema a Jehová. Él no está actuando con temor. Él, a pesar de tener un conocimiento intelectual, no está actuando con sabiduría. Él está intentando huir de la presencia del omnipresente. Y nuevamente encontramos los roles invertidos en esta escena. El profeta, aquel que dice que teme a Jehová, aquel que tiene un conocimiento intelectual de quién es Dios, es reprendido, es confrontado por estos marineros paganos. Versículo 10. Aquellos hombres temieron en sobremanera al escuchar quién es Dios. Temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto, Jonás? Hermano, Jonás ya había reconocido su culpa. Él había reconocido su pecado. Él sabía que estaba huyendo de la presencia de Jehová y sabía que ese era un pecado y sabía que esa era la razón por la que había venido todo este mal. Pero Jonás no se había arrepentido. Esta pregunta de ¿por qué has hecho? Tiene la intención de ir a lo más profundo del corazón de Jonás para ver si hay un genuino arrepentimiento. Esta pregunta es muy similar a la que Dios les realiza a Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Si nosotros vamos en nuestras Biblias a Génesis capítulo 3, desde el verso 11 al verso 13. Y Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El Dios omnisciente, el Dios que lo sabe todo, preguntando a Adán algo que ya sabía. ¿Con qué intención? ¿Con qué propósito? Dando una oportunidad de una confesión y un arrepentimiento. Verso 13 le dice a Eva, le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dándole la oportunidad de un sincero arrepentimiento. ¿Qué es lo que has hecho? Dios lo sabe todo. ¿Por qué has hecho esto, Jonás? El Dios misericordioso, extremadamente misericordioso, sigue dando oportunidad para que Jonás se arrepienta de su pecado. Versículo 11, los marineros le dijeron, ¿qué haremos contigo para que se nos aquiete el mar? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Jonás sabía la respuesta, hermanos. Él sabía lo que debía hacer para que todo esto pare. Él sabía que debía arrepentirse, sabía que debía clamar a Dios por perdón y misericordia. Él sabía, ante la pregunta de cuál es la solución a esto, Jonás sabía. ¿Cuál es la respuesta de Jonás a estos marineros? Versículo 12. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Hermanos, esta no era la solución. La solución no era que Jonás se salga del barco. Jonás estaba prefiriendo morirse antes que arrepentirse. Jonás no estaba actuando como un héroe que se estaba autosacrificando para salvar al resto. Jonás no estaba actuando como el gran salvador y el gran mártir.
Jonás estaba actuando como un pecador orgulloso que prefiere morirse antes de humillarse ante Dios. El profeta, aquel que tiene un conocimiento intelectual de quién es Dios, estaba prefiriendo morirse antes que humillarse ante Dios. El versículo 12 termina diciendo, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Se dan cuenta que Jonás tiene conocimiento de su culpa? ¿Tiene conocimiento de su pecado? Amado hermano, reconocer tu culpa no es arrepentimiento. Saber que estás pecando, saber que estás viviendo en un pecado, no es arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos encontramos en una práctica continua de pecado, afirmamos y reconocemos, sí, yo sé que estoy mal. Yo sé que está mal que no lea mi Biblia. Yo sé que está mal que viva en estos pensamientos, que hable de esta manera. Yo sé que está mal. Yo sé. Eso no cambia nada. Reconocer tu culpa no es arrepentimiento. Jonás reconocía su culpa. Él sabía que era por su culpa todo lo que estaba pasando. El arrepentimiento no consiste en únicamente reconocer tu culpa. El arrepentimiento implica una súplica del perdón de Dios ante esa culpabilidad. Y el arrepentimiento consiste en un abandono del pecado, cosa que Jonás no estaba haciendo. Él no estaba suplicando el perdón de Dios y él no estaba abandonando ese pecado. Hermano, hermana, si tú estás luchando con un pecado y sabes que estás pecando en ello, de nada sirve que solo sepas que estás pecando, pero no hay una súplica por el perdón de Dios y no hay un abandono, una lucha para apartarte de ese pecado. Hay muchas cosas tristes que pasan alrededor de esta historia. En el versículo 12, en esta declaración que dice Jonás, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hermanos, algo triste es que las consecuencias del pecado de Jonás embarraron a las personas que estaban a su alrededor. Hermanos, nuestros pecados no solamente embarran las consecuencias a nosotros mismos únicamente. Lo más triste es que muchas veces nuestros pecados embarran en consecuencias a las personas que nos rodean. Estos marineros se encontraron envueltos en una tormenta, embarrados en una consecuencia debido al pecado de Jonás. Pero si estamos yendo en algo progresivo de cosas tristes, pero eso no es lo más triste. Lo más triste es que Jonás no haga nada al respecto. Que Jonás no busque una solución seria. ¿Jonás teme a Jehová? Bueno, quiero preguntarte a ti, amado hermano, ahora. ¿Tú temes en verdad a Dios? El conocimiento que tienes de Dios, sea mucho, sea poco, el conocimiento que tienes de Dios te lleva a temerle. Quizás hoy en día se nos ha presentado la idea de el Dios cool,
El Dios, usando una palabra bien coloquial de aquí de Cochabamba, el Dios cuate. No, amado hermano, a Dios se le teme. A Dios se le debe temer. El verdadero conocimiento de Dios te debe llevar a temerle. ¿Cuál es la evidencia de un corazón que teme al Señor? Bueno, es la obediencia. La evidencia de un corazón que teme al Señor es la obediencia. Te realizaba la pregunta anteriormente, ¿tú temes a Dios? Bueno, tienes que hacerte una segunda pregunta. ¿Le obedeces? Jonás declaraba y decía, sí, yo temo a Jehová. Pero él no estaba obedeciendo a Dios. Por lo cual nosotros podemos decir con seguridad que él no teme a Jehová. Que él no estaba temiendo a Dios. Él no estaba temiendo a Dios. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es por medio de ese temor a Dios que podemos andar en sabiduría. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No importa cuánto tú conozcas, cuánto crees saber de Dios, no importa que tú declares que eres un creyente, no importa que tú declares que temes al Dios de los cielos, al gran poderoso Dios de todo. Y nuestro Señor Jesucristo dejó en claro diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Temes en verdad a Dios? ¿Le obedeces? Desde las cosas fundamentales y básicas de nuestra fe, como la lectura de la palabra, la oración, predicar de Cristo a otros, vivir una vida en justicia, ¿lo haces? ¿Tienes presente a Dios en todo lugar, sabiendo de que no puedes huir de la presencia de Dios? Un verdadero conocimiento de quién es Dios te va a llevar a temerle. Un verdadero conocimiento de Dios nos lleva a temerle. Y de esa forma podemos andar en sabiduría. Vamos, hermanos, si te das cuenta que no estás temiendo a Dios, si te das cuenta de que no le estás obedeciendo, que no estás viviendo una vida en obediencia, ¿qué vas a hacer? Reconocer tu culpa únicamente no va a cambiar nada. Que tú digas, sí, yo sé que no estoy viviendo como debo vivir. Yo sé que no estoy leyendo la palabra. Yo sé que no oro. Yo sé que no estoy haciendo las cosas que debo hacer como creyente. Yo sé. Que tú lo sepas no cambia nada. Debe haber un arrepentimiento, amado hermano. Debe haber una confesión y una súplica del perdón de Dios y un cambio. Un abandono de ese pecado. Bueno, Jonás, el profeta, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entramos a nuestro segundo punto. Jonás es arrojado al mar desde el versículo 13. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más en contra de ellos. Al parecer a los marineros no les gustó la idea de Jonás de que lo boten del barco a las aguas, por lo que se esforzaron y trabajaron en contra de la tempestad en busca de salvarse.
Pero hermanos, Dios tenía un propósito con esa tempestad. Y no habría ni hay nadie, no hay esfuerzo humano, ni hay esfuerzo, ni hay otro tipo de esfuerzo que pueda resistir a la voluntad de Dios. En el verso 14, estos marineros se rindieron ante la soberanía de Dios. El verso 14 termina diciendo: porque tú, Jehová, has hecho como has querido. No hay quien pueda resistir al Todopoderoso. Estos hombres hicieron todo su esfuerzo, pero era lo que Dios ya había decretado hacer. Era algo que Dios había generado, y Dios tenía un propósito con aquello. No hay quien pueda resistir a la voluntad de Dios. No hay quien pueda cambiar sus propósitos. Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46, versos 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que quiero. Dios siempre hace todo lo que quiere, y no hay quien pueda interferir en aquello. Job, capítulo 42, verso 2. Yo conozco que todo lo puedes, dice Job, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de la soberanía de Dios en dos aspectos: la soberana voluntad de Dios y el soberano poder de Dios. La soberana voluntad de Dios se refiere a que Dios es soberano en elegir qué cosa hacer. Dios decreta y realiza las cosas que Él quiere hacer. Y el soberano poder de Dios nos dice que Dios tiene todo poder para llevar a cabo aquello que Él ha decretado hacer. Amados hermanos, no había quien podía cambiar aquello que Dios había dicho en el versículo 2, cuando le decía a Jonás: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. No había quien podía cambiar los propósitos de Dios. No hay quien podía resistirle. No hay quien pueda resistirle. Bueno, los marineros no querían votar a Jonás, porque sabían que eso sería matarlo. Y eso nosotros lo vemos en el verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Estos marineros en verdad muestran que temían a Dios. Una evidencia del temor de Dios. Sabían que Él es el Dios sobre todo, entonces temieron y dijeron: no queremos que ese Dios todopoderoso, su ira caiga sobre nosotros, por lo cual no querían echarlo a Jonás al mar. Pero terminan reconociendo que todo lo que estaba pasando era una expresión de la soberanía de Dios, y lo único que les queda es rendirse ante Dios. Llegamos al versículo 15. Jonás es arrojado al mar, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Qué generó en estos hombres todo este acontecimiento?
¿Cómo impactó la vida de estos hombres al ver semejante expresión del poder del Dios verdadero? Versículo 16. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Estos hombres que al inicio cada uno clamaba a su propio Dios, ahora caen rendidos ante el único Dios verdadero. Estos hombres pudieron contemplar la grandeza de Dios y respondieron de la única forma que podemos responder ante un gran Dios como el que tenemos. Dice que tuvieron temor, un gran temor. Nuevamente los papeles invertidos, amados hermanos. Cuando nosotros vemos en el verso 9, Jonás diciendo, yo temo a Jehová, pero sus hechos no afirmaban sus palabras. Ahora vemos estos hombres paganos que no tenían el mismo nivel de conocimiento de Jonás, diciendo que temían a Dios y demostrándolo por medio de sus hechos. Ellos actuaron de forma sabia. Ellos actuaron de una forma correcta. De la única forma que se puede actuar ante la presencia de Dios. Decíamos que Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Estos hombres expresaron su temor a Jehová con sus hechos. Actuaron con sabiduría. ¿Qué es lo que hicieron? Dice que ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Bueno, hay que entender a qué se refiere esta frase de ofrecieron sacrificios a Dios. Bueno, en el verso 5 se nos dice de que estos hombres se deshicieron de todos los enseres, de todas las cosas que tenían en la nave, en el barco. Entonces, ¿qué sacrificio ofrecieron a Dios? Se ofrecieron a ellos mismos como sacrificio. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Versículo 16. Con lo que une, ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. E hicieron compromisos, pactos. Esta frase se refiere a que se ofrecieron a ellos mismos como sacrificios de alabanza y adoración. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hermanos, es interesante ver cómo estos hombres llegaron a la fe en Dios. No lo hicieron por medio del gran trabajo de Jonás, porque Jonás no hizo un gran trabajo, sino que esos llegaron debido al poder de Dios. Y esto nos debe dejar una gran enseñanza, amados hermanos. La salvación le pertenece a Dios. La salvación es solamente el poder de Dios, como dice Romanos cuando habla el apóstol Pablo en relación al Evangelio. Dice, el Evangelio es poder de Dios. No es la labor del predicador, no es nuestra gran labor o nuestra gran capacidad la que salva a las personas. Es únicamente el poder de Dios, porque la salvación es del Señor. Estos hombres marineros llegaron a los pies del Señor únicamente porque el Señor así lo quiso. Únicamente por la misericordia y el poder de Dios.
Amados hermanos, en este pasaje encontramos una hermosa figura de lo que es Cristo a través del mal ejemplo de Jonás. Si nosotros vamos viendo y hacemos una comparación, encontramos de que solo la muerte de Jonás pudo salvar a estos marineros de la destrucción segura. Ellos intentaron salvarse por sus propios medios, intentaron salvarse por sus propios esfuerzos, pero fue inútil. Solo la muerte de Jonás pudo salvarlos. Jonás no estaba buscando salvar a nadie. Él no estaba sacrificándose. Pero ¿saben qué? Nuestro Señor Jesucristo sí. Él sí vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Él sí vino a sacrificarse voluntariamente. Por eso Él decía, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Al igual que en esta historia encontramos que solo el sacrificio de Cristo puede salvarnos de la destrucción segura. No hay esfuerzo humano que podamos realizar para salvarnos de la destrucción segura. Cuando encontramos la tempestad, el gran viento que Dios trajo, nos recuerda a la ira de Dios, la expresión de la ira de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que la ira de Dios cae, está sobre los que cometen iniquidad. Ya estamos condenados, dice la palabra del Señor. Todo aquel que no está en Cristo ya ha sido condenado. Estamos en dirección a una destrucción segura y no hay nada que tú puedas hacer por tus propios esfuerzos. No puedes salvarte a ti mismo. Lo único que puedes hacer es reconocer quién es Dios y reconocer quién eres tú. Reconocer que Dios es el Dios de todo y todos. Reconocer que Dios es el Dios santo. Y al mismo tiempo reconocer que tú eres un vil pecador, que estás bajo la ira de Dios. Y que lo único que puedes y debes hacer es caer humillado ante Dios y clamar por perdón y misericordia. ¿Cómo? Viendo la cruz de Cristo, viendo a aquel que sí es un verdadero héroe, viendo a aquel que sí se entregó a sí mismo para salvar a todo aquel que cree en Él, que cree que Él vivió la vida perfecta que tú no puedes vivir, y creer que Él murió y recibió el castigo y la ira de Dios que tú mereces, e ir a Él en fe y arrepentimiento de tus pecados. Pídele a Dios que te salve. Clama a Dios que te salve. Y Él lo hará por medio de Cristo. Amados hermanos, este pasaje de la palabra del Señor nos debe llevar a preguntarnos: ¿temo a Dios? Estoy delante del Dios sobre todas las cosas. ¿A qué me lleva ese conocimiento? Debe llevar a temerle. ¿A qué me debe llevar el temor a Dios? Me debe llevar a obedecerle.
porque es la única forma en la que respondemos, ofreciéndonos a nosotros mismos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Si tú aún no eres un hijo de Dios, hoy es el día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.